Saludos jóvenes, continuamos trabajando con nuestro movimiento circular uniforme. Ahora trabajaremos con la velocidad angular. La velocidad angular es el cambio de posición en el tiempo. Se simboliza con la letra W. Eso es el cambio de posición, que es el cambio de desplazamiento angular en el tiempo. Si queremos calcular el tiempo, bueno, lo despejamos. Tiempo es el desplazamiento entre la velocidad. Así que queremos calcular el desplazamiento, velocidad por tiempo. ¿Cuáles son las unidades? Nosotros vamos a ver aquí que las unidades serán, para el desplazamiento, sabemos que el desplazamiento se mide en radianes y el tiempo para el sistema internacional se mide en segundos. Lo que significa entonces que la velocidad angular se va a medir en, la velocidad angular se va a medir en desplazamiento, que es radianes, sobre el tiempo, que es segundo. Entonces aquí yo tengo que el desplazamiento se va a medir en radianes sobre segundo. Vemos también que nosotros podemos calcular el tiempo. El tiempo sería la unidad de desplazamiento, que es radianes, dividido entre la unidad de velocidad, que la calculamos aquí, ya vimos que es radianes sobre segundo. Puedo eliminar radian con radian y vemos que el tiempo queda expresado en segundos, que es la unidad del sistema internacional. Igual para el desplazamiento, que es la velocidad, que es radianes sobre segundo, multiplicado por el tiempo, que es segundo. Si elimino segundo con segundo, vemos que el desplazamiento se va a medir en radianes, que es la unidad de medida que hemos estado analizando. Este análisis que hacemos acá es un análisis para el manejo de las unidades en el tiempo. El trabajo de nosotros ahora será verificar cómo usar esto. Vamos a ver un ejemplo. Nuestro ejemplo tendríamos aquí entonces que un abanico gira 4250 grados en 15 segundos. Calcule la velocidad angular. Vamos a ver, los datos que tenemos son los siguientes. El abanico gira a un ángulo de 4250 grados. Es importante aquí ponerle delta para que ese es el cambio. Si hay dos ángulos, entonces usted resta los ángulos. Y si hay uno, ese es delta. El tiempo, ya sabemos que son 15 segundos. Calcule la velocidad angular. Y vemos que la velocidad angular es el cambio de desplazamiento en el tiempo. Ya nosotros podemos trabajar ahí. Pero para el sistema internacional necesitamos que este ángulo esté expresado en radianes y aquí está en grados. Entonces hay que llevarlo a radianes. Vamos a llevarlo a radianes aquí. Nosotros sabemos que el ángulo ahora en radianes, aquí debe estar en radianes. Va a ser igual a los 4250 grados dividido entre 57.3 grados. El ángulo en radianes sería, hacemos la división, 4250 entre 57.3, 74.17. Entonces aquí vamos a tener 74.17, pero ahora son radianes. Bien, esto es lo que yo voy a utilizar. Es que yo voy a tener 74.17 radianes dividido entre el tiempo, 15 segundos. Por lo tanto, la velocidad angular sería, si dividimos 74.17, esa cantidad, entre 15, nos da 4.94. Por lo tanto, aquí vamos a tener 4.94 radianes sobre segundo. Esta sería la velocidad angular del cuerpo, en este caso del abanico. 4.94 radianes cada vez que pasa un segundo. Ahí tendríamos nuestro primer ejemplo. Segundo ejemplo. Convertir las siguientes velocidades en radianes sobre segundo. Nosotros también vemos que hay una unidad de velocidad que es el RPM. RPM es radianes sobre revoluciones por minuto. ¿Qué significa revoluciones por minuto? Lo vamos a colocar acá. Los RPM, o simplemente revoluciones por minuto, es cada vuelta que da el cuerpo que gira en un minuto.
Se utiliza mucho esta simbología RPM y la fórmula para convertir una velocidad angular que está en RPM a radianes sobre segundo es colocando aquí el número de RPM que se me da y lo multiplico por 2pi radianes y lo divido entre 60 segundos. Esa formulita me resuelve el problema. Entonces vamos a ver. 400 RPM. Bueno, la velocidad que yo tengo son 400 RPM. La fórmula es el número de RPM, que son 400, multiplicado por 2pi radianes entre 60 segundos. Por lo tanto, la velocidad será, y hago ese cálculo, 400 por 2 por pi entre 60. Entonces hacemos el cálculo, vamos a la calculadora. 400 por 2 por pi, eso me da 2513.27. Esa cantidad la vamos a dividir entre 60 segundos, que dice la fórmula. El resultado es 41.89. Redondeando dos decimales, ¿verdad que sí? Eso me da 41.89 radianes sobre segundo. Entonces, cuando nosotros decimos 400 RPM, estamos diciendo 41.89 radianes sobre segundo aproximadamente. Revisemos la número 2. La velocidad sería los 2500 RPM multiplicado por 2pi radianes entre 60 segundos. Por lo tanto, es lo mismo pero con 2500 ahora. La parte que está dentro del paréntesis, eso no se altera. Lo que se va a alterar es el número de RPM solamente. Entonces vamos a la calculadora con 2500 y hacemos el mismo proceso. 2500 por 2 por pi, eso me daría 15.707, pero lo dividimos entre 60, que es un minuto, 261.80. Aquí vamos a tener que tendríamos 261.80 radianes sobre segundo. Y esta sería la velocidad angular, pero en radianes sobre segundo. 2500 RPM es 261.80 radianes sobre segundo aproximadamente. Revisemos 5200. Entonces aquí vamos a tener 5200, el mismo procedimiento. La velocidad angular sería los 5200 multiplicado por 2pi radianes entre 60 segundos. La velocidad angular será entonces lo mismo, pero ahora con 5200. Vamos a la calculadora. Tendríamos 5200 por 2 por pi. Eso nos daría 32.672.56. Eso lo dividimos entre 60. Eso nos da 544.54. Aquí tendríamos 544.54, pero ahora es radianes sobre segundo. Y aquí tenemos la velocidad angular expresada en radianes sobre segundo. Finalmente lo mismo, pero con 8000. Y aquí vamos a tener entonces que la velocidad sería los 8000 RPM por 2pi radianes entre 60 segundos. Y la velocidad será lo mismo ahora, pero con 8000. Vamos a la calculadora. 8000 lo multiplicamos por 2 y lo multiplicamos por pi y lo que da entre 60, y eso nos daría 837.76. Entonces aquí vamos a tener 837.76 radianes sobre segundo. Esta es la unidad de medida del sistema internacional. Y ahí tendríamos la conversión de RPM a radianes sobre segundo. Hemos repetido 4 veces el mismo proceso para que usted tenga claro qué es lo que tiene que hacer. Vamos a dejar entonces estos dos ejemplos. Lo vamos a dejar para el video siguiente, lo vamos a continuar. El tercer ejemplo sería que un motor eléctrico gira a 11 RPM durante 1 minuto. Calcule el ángulo en radianes y en grados. Vamos a ver. ¿Qué datos nosotros tenemos? Vamos a buscar los datos. Un motor eléctrico gira 11.000 RPM. Entonces yo tengo que esa sería la velocidad angular. 11.000 RPM. Ya yo sé que eso debo convertirlo a radianes sobre segundo. Y lo podemos hacer de una vez. Vamos a ver. La velocidad angular sería los 11.000 por 2pi radianes
sobre 60 segundos. Y la velocidad angular sería, hacemos el proceso anterior, pero ahora con 11.000. 11.000 por 2 por pi, eso me daría 69.115 entre 60. 1151.92. 1151.92 radianes sobre segundo. Esto es lo que yo voy a usar. Mi velocidad angular sería esta. Eso serían 11.000 RPM. El problema también nos dice en un minuto. Tiempo es un minuto. Para el sistema internacional, el tiempo se debe medir en segundos. Nosotros vamos a ver que el tiempo va a ser igual. Un minuto tiene 60 segundos. Entonces, esa conversión se hace bastante rápido, porque es una conversión directa. El problema nos dice también que hay que determinar el ángulo. Entonces, ¿cuál es el ángulo? Es el que nosotros necesitamos, delta ángulo. Y nosotros sabemos que el ángulo es, delta ángulo sería la velocidad multiplicada por el tiempo. Nosotros todo eso lo tenemos. Entonces esto sería la velocidad 1151, bueno, 1151.92 radianes sobre segundo, y eso se va a multiplicar por el tiempo, 60 segundos. Vemos que podemos eliminar segundo con segundo. Y tenemos aquí que el ángulo sería ese producto, 1151.92 por 60. Ese número, 1151.92, eso lo multiplicamos por 60 y nos da 69.115. 69.115.03 radianes. Entonces aquí nosotros tenemos el ángulo en radianes. Esa es mi primera respuesta. Pero también me pidieron ese ángulo en radianes. Me pidieron también el ángulo en grado. El ángulo en grado sería multiplicar esa cantidad por 57.3. Recuerden, si el ángulo en radianes es igual al ángulo en grado dividido entre 57.3 grados, entonces despejando el grado, el ángulo en grado sería el ángulo en radianes multiplicando cruzado, aquí hay un 1, por 57.3 grados. Entonces este sería lo que yo voy a usar, que en este caso sería el ángulo 69.115.03 multiplicado por 57.3 grados. Ese producto me daría entonces, vamos a multiplicarlo por 57.3, aquí ese ángulo por 57.3, y eso nos da 3.960.291.7. Entonces vamos a tener que insertar otra hoja aquí. El ángulo en grado sería entonces 3 millones. Vamos a buscarlo. 3.960.291. 960.291.7 grados. Entonces, y ahí nosotros tendríamos la cantidad de grados. El ángulo puede ser enorme, como en este caso. No tiene que ser un ángulo pequeño. Eso significa que ese motor eléctrico giró muchas veces. Si yo quiero saber, si a mí me interesa saber, y le hago una pregunta ahí mismo, ¿cuántas revoluciones dio el motor? Revoluciones significa cuántas vueltas. Entonces yo voy a tener aquí que las revoluciones va a ser igual a 3.960.291.7 dividido entre 360 grados, esto es grado, que son la cantidad de grado que tiene una revolución, 360. Por lo tanto, las revoluciones serían, y divido, bueno, vamos y dividimos fácilmente. Esa cantidad dividido entre 360 nos da 11.000 revoluciones. 11.000
revoluciones. Y esto debe confirmar que inicialmente nosotros dijimos que esto era 11.000 revoluciones por minuto. Y como es un minuto el que estamos trabajando, debe dar 11.000 revoluciones, que es justamente lo que nosotros tenemos aquí. Finalmente, vamos a ver un último ejemplo para este caso, que tendríamos cuánto tiempo necesita un cuerpo que gira a 25 RPM describiendo un ángulo de 250 grados. Necesitamos el tiempo. Entonces aquí yo voy a tener datos. ¿Cuánto tiempo? Eso es lo que voy a buscar. Necesita un cuerpo que gira a 25 RPM. O sea, la velocidad angular es 25 RPM. Y yo sé que ese 25 RPM lo podemos convertir a radianes sobre segundo. Entonces mi velocidad angular sería, recuerden, 25 por 2 pi radianes entre 60 segundos. Multiplicamos y vamos a tener aquí 25 por 2 por pi. Eso me daría 157. Y si lo dividimos entre 60, eso me daría 2.62. 2.62 radianes sobre segundo. Entonces aquí yo tengo la velocidad que voy a usar. Bien. Los datos siguientes son, tengo la velocidad, describiendo un ángulo de 250 grados. El ángulo que describió está en grados y es de 250 grados. Hay que llevarlo a radianes. Recordar que el ángulo en radianes sería los 250 grados dividido entre 57.3 grados. El ángulo en radianes sería, y dividimos los 250 entre 57.3. Eso nos da 4.36. 4.36 radianes. Este sería el ángulo a usar. Bien, pues entonces a mí me interesa el tiempo, que es el cambio de desplazamiento dividido entre la velocidad. Y nosotros sabemos, el desplazamiento es este, cambio de desplazamiento pero expresado en radianes, que sería 4.36 radianes dividido entre la velocidad 2.62 radianes sobre segundo. Vemos que aquí radian con radian se puede eliminar y el tiempo será dividido 4.36 entre 2.62. Aquí vamos a tener 4.36 entre 2.62. Eso nos daría 1.66. Esto nos da entonces 1.66 segundos. Algo menos de 2 segundos para hacer el giro. Ahí tendríamos entonces nuestro resultado. Vemos que tenemos un ejemplo de cada cosa. Tenemos un ejemplo de tiempo y hacemos la conversión a lo que está en verde. Tenemos un ejemplo de velocidad, bueno, de ángulo, y hay que llevarlo a radianes y a grados. Tenemos un ejemplo de convertir velocidades a RPM y tenemos un ejemplo de cálculo de velocidad. Eso es referente a la velocidad angular en el movimiento circular uniforme.